Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos un nuevo podcast. Hoy nos acompaña María Paula Contreras Mora. Ella es de la zona de Sardinal. Yo tuve la oportunidad de conocerla en la academia como estudiante de la universidad. Y la verdad es que para nosotras es todo un honor tenerte hoy, María Paula. Gracias por este espacio. Bienvenida, María Paula, dentro de sus roles y que da respuesta a Mujer Integral, estudiante en agronomía. Ingeniería en gestión ambiental. Ingeniería en gestión ambiental, perdón. Y emprendedora. Característica muy importante, María Paula es una chica muy, muy joven, una referente, y vamos a conocer un poco más quién es María Paula. Muchas gracias. Bienvenida, María Paula. Para nosotros realmente el tenerte aquí es un honor. Previo hemos conversado y de lo que puedo ver es una mujer integral, definitivamente. Muchas gracias. Y gracias por acceder aquí. Yo quiero que nos cuentes y pongas en contexto a quienes nos ven quién es María Paula. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y a ustedes principalmente por hacer este movimiento tan importante, ¿verdad? En un momento en donde las personas cada día están más desconectadas unas de otras. Cuando me dices quién es María Paula es una persona amante de la naturaleza, de los espacios libres, de ayudar a las demás personas, ¿verdad? Y pues eso nos lleva a donde me encuentro pues hoy en día, ¿verdad? Dentro de mi línea profesional, tanto como personal, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Comencé a trabajar desde mis 19 años en busca de ir tras un sueño, el que todos tenemos, irnos de la casa y ser libres, ¿verdad? Yo creo que cuando uno alcanza los 18 años es lo primero que piensa. Quiere y ahora volar. y ahora que volar. tengo 28, 10 años más tarde es como, esto puede esperar un poco más. ¿Verdad? Sí. Pero eso pues es parte de, ¿verdad? Algo que siempre me ha motivado. Yo siempre he dicho que hay personas que dicen que somos almas rebeldes, pero en realidad es que somos personas soñadoras. Y cuando tú no tienes límites, obviamente te vas a salir del contexto y te van a ver diferente, ¿verdad? Entonces es parte un poco de lo que soy, de este proceso que pues he venido llevando conmigo, ¿verdad? Y en mi crecimiento personal en busca de ir tras mis sueños. De esos sueños, María Paula, actualmente, o ese camino desde que vos dijiste, ok, voy a tomar la decisión de estudiar esta carrera, me visualizo haciendo diferentes actividades o trabajando o para alguien, o en este caso, siendo creadora de tu propio negocio. ¿Qué lleva a María Paula desde la decisión de estudiar la carrera hasta llegar a tomar la decisión de emprender? O sea, hagamos de cuenta que en este momento tenemos 28 años, ¿verdad? Pero en el momento que decidiste emprender, ¿qué hubo detrás para una decisión de ese nivel? Porque sabemos que el reto de emprender lleva muchas cosas. Claro. ¿Verdad? Por Son supuesto. muchos retos, hay muchos frentes que cuidar. Y vos en tu corta edad tomaste esa decisión. A mí me parece súper interesante conocer eso. Muchas gracias. Qué buena pregunta. Vos sabes que nunca me la había hecho. Y ahora que te escucho hacerla, lo primero que viene a mi cabeza es mis momentos de la infancia. Yo crecí en el campo, ¿verdad? Yo soy de una comunidad rural. Mi abuelito era agrónomo y crecí con él, con ellos. Yo crecí con mis abuelos, obviamente con mi madre también. Pero una figura muy importante en mi niñez fue mi abuelito. Entonces, crecer en medio de los árboles, salir y subirse a un palo a cortar un mango, comer papaturros, jocotes, marañones, andar raspado, chollado, con los pies descalzos, ¿verdad? Esos fueron momentos muy lindos de mi vida. Y son cosas que atesoro. Cuando decido estudiar gestión ambiental es porque decido estudiar algo relacionado a conservar la naturaleza, porque me encanta la naturaleza, ¿verdad? Y en aquel momento yo pensaba que gestión ambiental era ir a sembrar arbolitos, ¿verdad? Luego es que ya con el proceso de formación uno se va a dar cuenta que la gestión ambiental tiene muchas líneas en las cuales poderse desarrollar, ¿verdad? Yo me he desarrollado en la línea inmobiliaria y constructiva, que es un segmento, una de las tantas ramas, ¿verdad? Y de ahí
pues he venido desarrollando en diferentes instituciones, empresas, trabajando, ¿verdad? Y formando también lo que yo diría un criterio profesional. Total. De la mano de personas impresionantes, ¿verdad? Como un Johar Solórzano, un Erika Underwood, ¿verdad? Y otras personas que han estado a lo largo de mi carrera profesional, que han sido exponentes y grandes referencias a las cuales admiro. Cuando decido emprender es porque se viene la pandemia. Y en aquel momento yo trabajaba en hotelería, ¿verdad? Primera jefatura, a cargo, todo un tema, irme de mi casa, vivir a otro lugar, lejos, y replantearme el hecho de que no podía quedarme. En aquel momento el hotel en el que nos encontrábamos nos ofrecía una conciliación de quedarte a un 25% del salario y demás, y no poder continuar con eso. Pues porque obviamente yo tenía que alquilar apartamento y viajar y estaba estudiando, los porque yo costos no estudiaba y trabajaba, ¿verdad? No era rentable. Entonces decido volver a mi casa. Mi abuelito en ese momento ya tenía 6 años de muerto, y entonces yo veo a mi alrededor y veo que todo lo que él sembró seguía ahí. Y yo dije, qué interesante, las plantas siguen vivas después de 6 años, ¿verdad? Y surge la iniciativa de formar a Sonora, ¿verdad? Que significa Sol del Norte Radiante, ¿verdad? Qué Eso es lo que lindo. significa Sonora, Sol del Norte Radiante. Es como un despertar. Es como un proceso en el que yo empiezo a tener como una reconciliación con mi niña interior por volver a espacios donde crecí, ¿verdad? Ver una propiedad, tú no tienes idea, ver una propiedad donde yo recuerdo haber corrido entre las hileras de las siembras chiquititas, y ahora tener palmeras de más de 15 metros de alto. Es algo... Que fuera un producto Sí, de ese trabajo exacto, del abuelo. exacto. Mi abuelito es algo impresionante, te marca. Y entonces decido empezar, y Sonora comienza un día que yo agarré una guaraña en mi casa, porque me encantan los equipos, ¿verdad? Entonces agarré una guaraña y dije, voy a darle mantenimiento, voy a hacer la ronda, no hay nada que hacer, pandemia, no puede salir, no, todo está Sí. cerrado. Y empiezo, ¿verdad?, a darle mantenimiento a la propiedad, ver cómo la operacionalizo, qué puede ser económicamente remunerado, cómo, ¿verdad? Y tratar de darle forma a algo que luego llegaron otras personas en el camino a inspirarme. No hay casualidades. ¿Me entiendes? No hay casualidades. En ese momento que pasa todo esto, llega a mi vida, ¿verdad?, una persona que me inspira. Una mujer, ama de hogar, de la comunidad de Naranjo, que tiene un vivero con sus amigas, Ay, qué bueno. que son amas de hogar. Y tienen un vivero y una asociación, y yo, qué lindo, oiga, qué lindo. ¿Y cómo? Y venden matitas. Y entonces empiezo a ver cómo puedo generar un encadenamiento productivo en donde les genero un puente a estas mujeres, ¿verdad?, que pasan su tiempo libre en el vivero y que les ayuda a generar un ingreso para, pues, sus gustitos y sus cosas. Y de ahí nace Sonora, cuando menos me lo imaginé. O sea, todo comenzó un día que agarré la guaraña. Y Sonora inicia en tu casa. Inicia en mi casa en una mesita plegable, porque yo me acerco a estas señoras, ellas me empiezan a enseñar a trabajar lo que en aquel momento eran cactus y suculentas, empiezo a formarme en el proceso de producción de cactus y suculentas, ver cuáles se dan acá en la zona, porque no tenemos las mismas condiciones climáticas. Claro. Empiezo un proceso de prueba, y cuando me di cuenta, tenía toda la cochera de la casa llena de mesitas con procesos de germinación, y mi abuela me echa de la cochera y me dice, ya esto es demasiado. Porque soy una persona, una característica mía es que soy apasionada, y eso nos vuelve intensos, y cuando algo me gusta, me encanta. Sí. No tenía, pasé Lo de llevas a una a otro tener nivel. 4, exacto, ¿verdad? No tenía una bandeja de producción, tenía 100 y un montón de tierra por todos lados. Entonces empiezo, y en eso llega una amistad a visitarnos en pandemia, la primera visita que recibimos, y me dice que si le vendo una matita. Y en aquel momento para mí esas mesas no eran más que un proceso de exploración. Yo estaba haciendo un estudio. Sí, sí, Estaba haciendo un análisis de viabilidad para determinar cuáles especies se desarrollaban mejor en la provincia. ¿Verdad? Y me dice que si le vendo. Y yo, ¿cómo? ¿Y cuánto me das? Y me dice que 1,000 por cada una.
Y yo decía, tengo 100, puta, que hay plata. ¿Verdad? Me encanta. Que Sí. si vengan 200, dice. 200 y empieza el proceso y empieza ya la formación de un espacio, de una visibilización de lo que estoy haciendo, del acompáñenme a ver qué estoy haciendo. Y para ser honesta fue muy orgánico, porque yo lo que empecé a escuchar fueron las necesidades de los clientes que se acercaban a mí. Mira, y es que respondías de acuerdo Ajá. a eso. Y eso me fue orientando hacia lo que hoy pues Sonora es y en el proceso de transformación que se encuentra también, ¿verdad? Porque Sonora tuvo una pausa, ¿verdad? El año pasado. Entonces, empiezo yo a ver esta línea de servicios diferenciados, donde entendí que las plantas eran compañía para las personas en un momento tan crítico en donde se detiene el mundo. No estamos hablando del país, se detuvo el mundo, ¿verdad? Un proceso de reinventarse, un proceso en donde la gente empieza a cambiar sus modelos de vida, y descubrí que las plantas tienen mucho más que aportarte y todo remonta a donde fui feliz niña, ¿verdad? Por eso hay un dicho que dice, uno vuelve siempre a los lugares donde fue feliz. Total. Es verídico, porque esos son mis espacios de felicidad. Entonces no se vuelve un trabajo, sino que se vuelve una pasión. Total. Y es parte de lo que me he dado cuenta de que como emprendedores tenemos que entender cuando vamos a diversificarnos y cuando vamos a expandirnos para no perder la esencia. Porque todos podemos saber hacer un arreglo de flores, pero tú tienes tu arte y yo tengo mi arte. Y son caracterizaciones muy propias, Muy muy propias. personales. Y aunque recibamos juntas un taller de cómo hacer un ramo tropical, no va a haber forma que queden iguales. Lo que tú hagas va a ser tu arte, ¿verdad? Así pasa con los emprendimientos. Esa es la esencia creo, de los emprendedores. Dar ese valor agregado que solamente tú puedes darle, ¿verdad? Y de hecho, cuando yo empiezo a expandirme, ¿verdad? Porque el negocio fue creciendo, empezaron a pedirme, pasamos de vender plantas de colección, ¿verdad? A vender ya jardines, por ejemplo, diseñar jardines. Y luego de eso a floristería. ¿Quién iba a pensarlo? Cuando a mí me pidieron el primer arreglo de flores, yo le dije, vea, yo nunca he hecho uno. Pero si usted me da la oportunidad. Pero dígame más o menos qué le gustaría. Claro. Déjeme hacer una prueba. Voy a analizar los costos y si le parece, lo intentamos. Y lo más importante, ¿sabes qué creo? Que es que tienes el conocimiento técnico. Exacto. O sea, tu formación va de alguna manera respondiendo también a esas necesidades. Exacto, claro. El análisis del espacio de uno como gestora mental es muy amplio, ¿verdad? Yo analizo, bueno, la flor necesita glucosa, necesita cierta temperatura, necesita cierta luz, necesita ciertas condiciones, entonces obviamente lo arraigamos a cómo adaptarlo a ese producto o servicio en este caso, ¿cierto? Entonces hicimos la prueba, funcionó y cuando vi, Sonora también daba servicios de floristería. Súper. Diversificó. Diversificó, Wow. ¿verdad? Se diversifica y ya no solo era plantitas y jardines, ahora era floristería, Wow. ¿cierto? Y muy lindo esa experiencia porque cada ramo que llegaba había una historia. Desde una disculpa, desde una propuesta, desde unas felicitaciones. Yo nunca voy a olvidar una clienta, no recuerdo su nombre, que llegó y me pidió un terrario y me dijo, esto es para mi mejor amiga y su familia. Ella es extrovertida, pero el esposo es muy serio. Pero los niños se parecen demasiado a ella, son divertidos, son extrovertidos también. Quiero representar eso en un terrario. Y yo dije, Qué híjole. reto. Oye, híjole. ¿Cómo se hace? ¿Qué color de arenita le he hecho? ¿Yo qué color de arenita le he hecho? Y yo, A estudiar la psicología de los colores para entender que literal, se para puede. interpretarlo. Por Y no supuesto. solo eso, sino yo llegué a ver a las plantas y la personalidad que cada planta tenía en ese momento en el vivero. Y yo decía, esto se ve extrovertido. Esto me representa, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que todo se vuelve muy cercano, ¿verdad? Y de alguna dentro forma. de esos sueños, María Pau, vamos a ver, emprender, y yo lo digo, digamos, porque también es una caracterización que compartimos las tres, que trabajamos o damos nuestro tiempo a una institución, pero paralelo a eso lideramos un negocio. ¿Cómo hace María Paula para llevar estos roles juntos en este momento? Yo a veces no sé.
Yo creo que tampoco... Yo no sé cómo hago. Y no solamente eso, también el contexto que decías, bueno, tenés que trabajar para financiar tu carrera, tenés que estudiar porque no, los conocimientos no vienen del cielo, o sea, Exacto. tenés que invertirle tiempo. Total. Y adicionalmente ahora se te une un pilar, pero que también es tu pasión. Entonces, Exacto. ¿cómo no desenfocarte de los tres ejes que de cierta manera cada quien tiene un rol rol. importante? Vieras que eso tenemos que ser realistas y eso representa sacrificios muy grandes, ¿verdad? Hay cosas que hasta el día de hoy hay personas, amistades que quedaron en el pasado que quizás nunca lo entendieron, por ejemplo, ¿verdad? Porque tus prioridades cambian, tus metas cambian, tus enfoques cambian. Y hay que tener claro que si las personas que de verdad te quieren, te van a aceptar como son y te van a acompañar. Wow. Los demás van a ser personas que fueron importantes en tu vida, pero En no siguieron en tu transición. tren. Claro, de están en transitren. transición. Entonces, creo que lo primero es tener eso claro, tener claro de que tomar esta clase de decisiones representa retos y una determinación en cuanto a algunas decisiones que hay que ser muy frío, ¿verdad? Hasta con familiares en algunos casos. Cuando yo empecé mi negocio, yo empecé en pandemia, en el 2020. Mi negocio abrió en el 2020. Me Contra gasté todo todos mis pronóstico. ahorros, la liquidación, literal, en abrir, ¿verdad? Y como les dije, soy intensa. Yo de la mesa plegable monté un showroom, tenía ya un exhibidor, y, ¿verdad? Un stand, y remodelé el jardín, y abrí un espacio para que la gente pudiera llegar a visitarnos y todo. Y todo el mundo me dijo, estás loca. ¿Cómo vas a hacer esto ahorita? ¿Cómo te vas a gastar la plata? Vos no sabés, eso no va a ser rentable, eso, mira, se te van a morir. Bueno, tú no tienes idea. Y las principales críticas llegaron desde el núcleo, Claro. Sí. ¿verdad? Desde el núcleo. Fueron las primeras personas que me dijeron, eso no va a funcionar. Y yo dije, no, sí va a funcionar. Bueno, hoy Con aquí, sus retos. con sus retos, con sus altibajos, con su proceso, como te dije, de orgánico, de crecimiento, hoy me encuentro en otra etapa. Hoy ya Sonora ya no es floristería y jardinería. Sonora hoy es sistemas de tratamientos de aguas residuales, planes de manejo de residuos para empresas. Sonora de hoy es otra cosa, muy distinta con la que comenzó, Claro. ¿verdad? Y es parte del reto que como emprendedor también tenemos. ¿Cómo escuchar el mercado? ¿Cuándo saber retirarme? Y cuándo también saber reinventarme, ¿verdad? Porque yo no puedo competir contra los landscapers que hay ahorita en el mercado. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de producir a gran escala. Yo te voy a dar otra cosa, yo te voy a dar un acompañamiento técnico, Muy una puntual. asesoría, yo te voy a dar procesos de optimización de riego, vamos a hablar sobre flujos, sobre caudales, sobre costos. Yo no te voy a instalar por instalar, mi servicio es caro. No puedo competir con ellos. La persona que quiere contratar mis servicios porque tiene claro que lo que quiere es un producto que a largo plazo sea lindo, rentable, ¿verdad? Y que segundo, pues sea ambientalmente sostenible, que es parte de lo que promuevo. Y vos ¿verdad? sabes que hay un tema importante y en esa parte de Customer Journey, la atención del cliente o entender la necesidad del cliente es cómo vos le respondes a lo que la gente empieza a demandar, porque sí es cierto, hay un tema de antes de pandemia y después de pandemia. Como que de alguna manera también aprendimos a soltar un poco más ciertas cosas. Trasladar el que alguien lidere algo, que por ejemplo a mí las matitas de conmigo no. O sea, yo no Está tengo bien. estabilidad. Exacto. Y yo tengo que identificar que no tengo estabilidad, pero si yo quiero un jardincito que se vea bonito, sea un jardín verde o un jardín seco, tener la asesoría de quien pueda liderarlo y Exacto. acompañarme. Y no solamente que me acompañe, es que me enseñe. Exacto. Que Y esa aprendamos. parte, yo siento que ahí es donde vos entras, ¿verdad? Ya es Que una diferencia. Ya es totalmente un acompañamiento. Claro que sí, estoy de acuerdo y creo que es parte como de la diferencia del final lo que se da, ¿verdad? Hay gente que es como, es que ya no subes contenido o algo, porque te dije que tuve una pausa. Las pausas son necesarias en los procesos de emprendimiento. La gente le tiene miedo
pero creo que también es importante darnos un tiempo para analizar dónde estamos, qué hemos hecho mal, porque hay cosas que se pueden mejorar siempre, ¿verdad? Y a dónde quiero llegar, ¿ok? Y eso es algo que lo conversábamos en un momento atrás, y era a veces cuando yo como emprendedor me enfrento al primer reto, por decirte algo, cuando bajaron las ventas de la venta al detalle, se vendía mucho al detalle, o sea, hacíamos entregas en todo el país, mandábamos plantas, teníamos encadenamientos productivos, digamos, como yo soy, ¿verdad? Yo y mis cosas. En pandemia, en un momento vine, agarré el carro y me fui a hacer una gira a buscar proveedores. Sonafluca, Sarchí, Naranjo, La Cruz, Santa Cruz, Ojancha, Nandayure, y monté una red de proveedores. Wow. ¿Verdad? Y en aquel momento tenía un camión y saqué la licencia del camión y todo el mundo se cagaba de risa porque yo mido 1,56 m, para los que no me conocen, ¿verdad? Y mi camión era un camión arenero de 5 toneladas, grande, doble piña. Y todo el mundo veía llegar al camión, pero no veía quién llevaba el camión. El camión viene solo. Y que trae el camión, y luego está ahí, ¿verdad? La naricilla y los lentes. Y yo, hola, y ya salgo el camión. ¿Y cómo? ¿Usando ese camión? Enseñé la licencia a ver si es cierto, ¿verdad? Y empiezo a crear esta red y entonces empiezo a generar, ¿se acuerdan? Un encadenamiento productivo con diferentes personas, como el grupo de mujeres que comentaba hace un momento, ¿verdad? Que De tiene una Concepción red de muy Naranjo. linda, muy colaborativa. Muy linda, súper dinámica. Y luego la venta al detalle empieza a bajar. Entonces ya los costos míos no eran rentables para continuar con una ruta. Y eso son cosas que como emprendedor hay que analizar, porque entonces empecé a tomar decisiones con el corazón. Entonces yo lo hacía porque es que es mi cliente. Es que ¿cómo le voy a quedar mal? No, yo tengo que ir a traerlo, y me iba a traer aunque no tuviera ganancia. Por la pasión que me caracteriza. Es algo que ya va muy en uno. Sí, ¿Me claro. entiendes? Pero también hay que ser frío. Entonces, por un tiempo, Sonora tomó esa clase de decisiones desde el corazón y luego llega mi contadora, a la verdad, porque empezamos a formalizarnos. Emprender también significa formalización. Sonora, al año y medio de ya yo tener un flujo de caja estable, ¿verdad? Y yo dije, esto sí va, sí es rentable. Empieza un proceso de certificación de marca, empieza un proceso de acompañamiento contable, ¿verdad? Empieza un proceso de inscribirme en Hacienda, empieza un proceso de querer ser pymes, de querer ver cómo opto a un financiamiento para expandirme, para continuar creciendo, ¿verdad? Y eso es parte de las cosas que implican emprender. Claro. ¿Verdad? Y que a veces decimos, ay no, ahí voy guardando la platita, pero ni siquiera separo el SIMPE personal del SIMPE de la empresa, por ejemplo. Sí, ¿no? Que son errores que cometí, te lo estoy hablando porque lo viví, ¿verdad? Y entonces cuando te das cuenta no ves el ingreso, no ves la ganancia, perdes la capacidad de reinvertir en tu negocio y quiebras, ¿ok? Y no todo el mundo tiene la capacidad de salir de ahí, ¿verdad? Entonces... Y esto que ahora nos decías, el tema de ser parte de una planilla, de una empresa, a veces decimos, ¿verdad? Como que hay más bien es como algo relajado porque es que se estresen otros de cómo fluye el dinero, pero a mí me llega mi quincena 15 y 30, exacto. Pero ¿eso qué significa? ¿O eso qué significó ahora que lo puedes ver para atrás y decir, sí, trabajé 6 años para una empresa, pero eso, cuando vos ahora lo ves para atrás, ¿qué significó? Creo que a nivel personal era parte de mi necesidad de aprender. Yo quería aprender. Siempre tengo deseos de aprender, me encanta aprender. Entonces yo decía, ay, wow, me llamaron de tal hotel para tal puesto. ¿Por qué no? Voy a concursar. Y más bien es algo que como jóvenes tenemos, y te digo que llegamos y el ciclo se nos cumple muy rápido. Hoy en día los jóvenes cambiamos de trabajo muy rápido porque nos aburrimos. Sentimos que llegamos, no cumplió la expectativa, no era lo que yo quería y cambio, ¿verdad? Que es un reto que tenemos como juventud. Hay que estar muy claro de qué es lo que yo estoy buscando cuando yo decido ser parte de una planilla, ¿verdad? Versus emprender. En mi caso, yo quería aprender. Es que eso era Por eso lo que yo te le iba digo a decir. emprendiendo y aprendiendo. Trabajar, Te forma. los primeros años, trabajar en una empresa, negocio, institución grande o mediana,
te da, te despierta habilidades Exacto. y te permite tener experiencias que te forman para en el momento que Exacto. decidas liderar tu propio negocio, tenés ya referencias. Exacto. Pero a veces ese proceso no lo vivimos, es como dicen, pasar por el Valle de la Muerte, ¿verdad? Que uno, O querer el trabajo correr sin que lo saber hace qué. sufrir, Exacto. que es el que más te edifica. ¿verdad? Exactamente. De hecho que sí. Yo creo que hay algo que a veces olvidamos como seres humanos y es que cuando nos equivocamos y aprendemos, la gente se da por vencida. ¿Verdad? Y es más bien una herramienta de crecimiento tan exponencial, porque si no te equivocas no aprendes. Total. Punto. No hay forma. Qué sabio y qué afortunado aquel que puede aprender a través de los demás. Pero la realidad no es esa. No. Absolutamente. ¿Verdad? Y es lo que te decía, yo decido formar parte o deseo trabajar porque quiero aprender. Y eso me llevó a estar en diferentes empresas con personas impresionantes y hoy estar cumpliendo un sueño, ¿verdad? En la empresa en la que me encuentro. Porque siempre quise trabajar en energías renovables. Mi práctica profesional fue en hidrógeno verde. Cuando yo decido hacer mi práctica profesional en hidrógeno verde, todo el mundo me decía, ay, mae, usted y sus varas soñadoras. La loca. El proyecto de ley todavía no está aprobado, es cierto, pero es una realidad y hacia eso va la movilidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, son cosas que quizás para los que, digamos, se encuentran un poquito fuera de contexto, les va a costar interpretar, pero va a estar en el enfoque que cada uno tenga y hacia dónde quiere llegar, ¿verdad? La línea o la orientación que usted va a tener para alcanzarlo. Entonces, yo decido trabajar por eso. Actualmente estoy trabajando para otra empresa, ¿verdad? Ahorita trabajo en energías renovables, ¿verdad? Cumpliendo tu sueño. Cumpliendo un sueño. Siendo feliz. Siendo feliz. Me encanta el proceso de formación, me encanta poder estar rodeada de personas de las cuales aprendo muchísimo. Desde el muchacho que machetea y me enseña cómo agarrar el machete o agarrar la sierra, porque a mí me encanta, como te dije, los equipos de motor me fascinan. Y me encanta ser autosuficiente. El día de mañana yo ocupo abrir un paso y yo no necesito a alguien, yo sé cómo operar mi equipo para hacerlo. ¿Verdad? Entonces eso es algo que me ha caracterizado, esa autosuficiencia y ese deseo de aprender. Pero a veces los minimizamos. Vos sabes que yo siempre digo que uno para ser mejor tiene que codearse con los mejores. Cuando yo digo que uno tiene que codearse con los mejores, no precisamente me refiero a jerarquías. Es la gente que sabe hacer Exacto. bien Su trabajo. eso específicamente que sabe, ¿no? Y cuando vos estás ahí y vas tomando un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, te volvés un poco eso de lo que nosotros movemos, el tema de ser integral. Exacto. Sí. En este caso, mujer integral, que pueda liderar un machete, que pueda liderar una máquina, que pueda liderar un camión. O y sea, si nos tenemos que poner tacones, nos ponemos exacto, también. o sea, me encanta. Y eso es lo que yo creo que una persona con la mentalidad que vos nos compartís aboca hacia eso. Exacto. Y es parte de... hay diferentes razones por las cuales tal vez uno decide esto. Tampoco está mal recibir ayuda y tampoco está mal no saber cómo hacerlo y ocupar ayuda. También es normal, ¿verdad? Es súper normal. Y más bien es muy importante también pedir ayuda, ¿verdad? Porque en tu proceso de acompañamiento, no sé si recuerdas que luego llegó el contador y que luego llegó el proceso de registro y llegó la abogada y todo. Ok, ellos fueron parte de los acompañamientos del proceso de formación. Ahora saltando de nuevo al emprender, ¿verdad? Y si me decís, ¿cómo hago con las dos cosas? Yo te voy a ser muy honesta. Hay mucho sacrificio. Hay gente que me dice, es que estás perdida. Es que no contestas el teléfono. Es que vamos a la playa y tal vez yo tengo un compromiso, estoy de gira, estoy cansada, estoy trabajando, estoy en otro momento, ¿verdad? Y es parte de. Y también algo que nos pasa en el proceso de emprender, que me pasó, es que podemos perdernos. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que te enamoras tanto del proyecto porque ese proyecto se vuelve tu bebé. Y el amor hacia un bebé ciego. O sea, no sé cómo dimensionar lo que para mí en aquel momento Sonora era. Yo trabajaba, por decirte algo, imagínate, que todavía el año pasado en procesos de producción lo hice, de 5 de la mañana a 6:30 de la tarde. Y sé lo que es ir a montar
de 7 de la noche a 2 de la mañana. Y entrar al día siguiente de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas en las que entonces te pierdes. Y creo que hay algo que tener presente y es que, lo comentábamos ahora, el dinero es un medio, más no es un fin. Qué bueno. ¿Verdad? Porque en un momento yo me di cuenta de que todo esto estaba pasando en pro del dinero, no de un fin. Había perdido, por eso te digo, te pierdes. Porque el bebé te enamora y te gusta, claro, te gusta, pero te desenfocas de lo que verdaderamente era al principio, que era al principio un espacio lindo de compartir, de empezar un proceso de sanación de mi niño interior, de volver a lugares donde fui feliz, de compartir esas experiencias con personas, ¿verdad? Y cambia el enfoque. Total. Entonces son detalles que en los procesos de emprendimiento uno va a ir enfrentándose y hay que tener el autoconocimiento para ir identificando cuándo me estoy perdiendo del fin verdadero del por qué estoy haciendo esto, ¿verdad? Y que creo que es algo importante que uno tiene que tener a la hora de tratar de ser integral, porque ser integral es súper difícil, uno lo intenta, ¿cierto? Uno lo intenta. Y es bonito decir, voy a hacerlo. Pero es normal también entender que van a haber altos y bajos y no hay que sentirse mal. Total. ¿Verdad? Pero a veces cuando pasa esto, uno dice, ¿y cómo inicio de nuevo? ¿Y cómo comienzo otra vez, por ejemplo? Cuando esta pausa de Sonora llega, yo lo primero que dije es, ¿y cómo comienzo otra vez? ¿Verdad? ¿Qué publico? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué posteo? También un tema, vamos a ver, uno duda de si la credibilidad se está poniendo en duda. Ajá, también. Pero Por lo que vos completo. decís, o sea, al final las pausas están bien. Me encanta. Nosotros hemos aprendido y creo que es parte, digamos, hasta como para autorreflexionar, porque nosotros tuvimos esa pausa y realmente quisimos traer historias así, porque yo decía, No es que somos las únicas. el cercano, el que sea cercano, el que sea algo de mi comunidad, el que sea una persona que yo veo todos los días. Muchas veces hay gente que te admira o hay gente que ve lo que hace y gente que dice, mira, es que María Paula no para y cómo hace y que va para arriba y para abajo, pero no queda más que en un comentario o también, o tal vez hasta en un pensamiento. Pero ¿cómo o qué mensaje también le darías a esos jóvenes que muchas veces fueron tus amistades, que ya no son parte del proceso, o compañeros, simplemente compañeros de U, que igual definitivamente por A por B no tuvieron la misma visión que tuvo María Paula, y decir, agarro esto, me empodero del conocimiento y ahora ejecuto? Porque yo siento que también muchas veces queda como en todo el conocimiento teórico, pero ¿cómo doy? No muchos tienen esa habilidad de hacer el puente entre la teoría y la práctica. Entonces también, ¿qué mensaje tal vez le darías a eso? Porque yo siento que muchas veces lo hacemos como porque nace de adentro y el impulso viene. O sea, como decís vos, es algo que no puedo parar. Pero no todos tenemos como las herramientas para saber en qué momento estamos. Yo creo que ahí hay dos temas importantes. El primero es que todos tenemos nuestro propio tiempo, no te agobies. Ese es el primero. El hecho de que yo lo haya logrado hacer a esta edad no quiere decir que otra persona que tal vez nos esté escuchando, nos esté viendo y tenga 50 años no lo pueda hacer. Jamás. Todos tenemos nuestro tiempo. Eso es lo primero, ¿verdad? Segundo, mi abuelito siempre me enseñó que para ser exitoso, ¿sabías cuál era el secreto? Hacer lo que te gusta. Total. Si tú haces lo que te gusta, no importa lo que sea, ¿entiendes? Si a ti te gusta el orden y te gusta limpiar, lo más probable estés por crear la empresa de housekeeping más importante de la zona, por decirte algo, ¿verdad? ¿Por qué no? Si te gusta y lo sabes hacer, ese es el secreto. No hay una fórmula perfecta, no hay un tiempo perfecto, no, eso no existe, ¿verdad?
el camino va a estar lleno de altibajos, va a estar lleno de enseñanza, pero hay que tener la determinación y recordarnos por qué hago las cosas, a dónde quiero llegar y qué es lo que a mí verdaderamente como ser humano me llena o me gusta. Si tú me preguntas si Paula se ve trabajando para una empresa el resto de su vida, no. No va a ser así, yo lo sé. Pero te estás formando. Me estoy formando. Y eso es lo Y es importante para Total. mí. Y estoy cumpliendo un sueño. Estamos marcando un precedente, ¿verdad? Que viene acompañado de muchas cosas, Total. como les mencionaba anteriormente, desde conocer cómo agarrar un machete, que me encanta, ¿verdad? Entonces yo creo que esa sería como lo que yo le diría a esas personas. No hay prisa, lo que sí hay que tener claro, todo comienza, escribe tus sueños. Si no tomas nota de las cosas, nada se materializa. Wow. La primera forma de materializar algo en mi vida fue escribirlo. Y cuando yo reviso luego mis trabajarlo. agendas, sí, y luego trabajarlo, y luego decir cómo llego a esto. ¿O qué quiero esto? ¿Cómo llego a esto? ¿Verdad? Fue escribirlo. Cuando yo veo mis diarios y reviso, porque tengo esa no sé, hábito, Esa ¿verdad? práctica. Exacto. Yo digo, "¡Ah! No lo puedo creer. Hace 5 años pensaba esto y ahora ve dónde estoy. Pero la línea sigue siendo la misma, No cambia. ¿verdad? María Paula, más bien agradecerte por compartir tu experiencia, cómo viviste tu niñez, qué te motivó a estar hoy donde estás, compartir con nosotras tu historia, tu historia de vida, tu historia de emprendimiento, tu historia de un sueño y sobre todo ese mensaje de cierre que vos das, o sea, hacer cosas que además de cumplir el sueño responden a ser una persona feliz. Y esto, yo creo que hay una línea que no todas las personas la logramos identificar. Y a mí me alegra mucho que vos a tu edad, a tu corta edad, lo tengas muy claro. O sea, de aquí para adelante, para arriba, no para que reste. Entonces, agradecerte por estar acá. Muchísimas Estoy súper gracias. contenta. Yo nada más, antes de terminar, yo sí quisiera rescatar algo que nos dijiste al inicio y es el tema de escribir un libro. Yo creo que nos cuentes Sí. cuál es ese sueño que tienes Sí. o esa motivación, porque ya lo practicas, ya lo haces, ahora... Es darle forma. Materializarlo. Es darle Ya lo forma. escribiste. Sí, creo que es porque en mis diarios y en mi proceso de sanación personal, ¿verdad? Todos tenemos un proceso de sanación personal. Me he dado cuenta de que el miedo ha sido un factor predominante a lo largo de mi vida, aunque usted no lo crea. Porque cualquier persona dice, usted no es insegura, porque me ve que soy extrovertida quizás, pero tal vez sí lo soy, ¿me entiendes? Pero está guardadito. Entonces, la idea de querer escribir un libro es porque muchas veces tuve que dar un salto de fe y romper ese miedo, ¿verdad? Al que dirán, al que te vayan a juzgar, al que muchas otras cosas. Y creo que uno, bueno, en mi caso, como les mencionaba, pude tener un acompañamiento y una orientación durante esos procesos de temor, ¿verdad? A los que me enfrenté y que creo que es necesario que la gente necesita, pues en este caso, leer o escuchar, ¿verdad? Porque a veces lo que nos limita no es que no tenga la plata para empezar el negocio, sino el miedo al que dirán, sino el miedo a cómo va a resultar, sino el miedo a fracasar. Creo que el temor más grande que tiene el ser humano es el total. temor a fracasar. El riesgo y el ¿verdad? fracaso. Porque la sociedad nos dice que tenemos que vivir bajo un estereotipo, que si no te casas a tal edad, que si no tienes los hijos a tal otra, que si no sos profesional, eso no determina absolutamente nada, ¿verdad? Entonces fueron muchos como estos miedos a los que yo me fui enfrentando, que están resumidos en mis diarios, que quisiera darles forma y compartirlos, porque creo que hay muchas otras personas que pueden estar pasando alguna situación así, ¿verdad? Y ese sueño, que ahorita es un sueño, pero ya casi se vuelve realidad, ¿cuándo crees que va a nacer no en el materializado, sino cuándo crees que va a nacer y va a decir, yo sé que ahorita mi sueño es aprender en todo lo que tiene que ver energías renovables porque estoy viviendo mi sueño, pero ¿cuándo crees que va a empezar a nacer ese sueño como esas suculentas que tenías en la mesa, que creías que simplemente estaban germinando y al final
explotó, pasó. ¿verdad? Exactamente. Sí, pienso que eso ya me estaba asesorando. A mí me encanta la investigación. Entonces, ahora con inteligencia artificial es muy fácil. Ahorita estoy llevando un curso de inteligencia artificial, entonces para ver de qué manera puedo utilizar ciertas herramientas, ¿verdad? Porque los procesos de transcripción, soy disléxica. Entonces, escribir Ocupamos apoyo. Exacto, ocupamos apoyo. Escribir es parte de una herramienta de autoayuda para mí de practicar, ¿verdad? Y darme cuenta cuando disocio con mi dislexia. Entonces, ya empezó el camino, empezó. Rodearme de personas que son poetas, que escriben, como Carlitos Dib, un profesor mío de cívica, que es un gran escritor guanacasteco, costarricense, Carlitos, ¿verdad? yo lo conozco. Claro, tú lo conoces, estoy segura. Entonces, ¿verdad? Desde cómo es la estructura de la conformación de un libro, cómo canalizar los capítulos, cómo integrarlo a una tercera persona, porque hay cosas que no estoy lista para que la gente sepa, ¿me entiendes? Que son muy personales en primera persona. Entonces, ya me encuentro en ese proceso de investigación. Qué bueno. ¿Verdad? Y yo creo que eso estaría pasando cuando llegue el momento. No te podría decir que mañana, porque ahorita no Pero ya empezó. Pero ya Ya empezó. empezó. Ya empezó. ¿Verdad? Y eso es lo que te decía, empezar a materializar. Siento que ahorita en la mesa hay otras prioridades, ¿verdad? Y creo que el libro puede ser que lo termine escribiendo tal vez a una edad donde esté un poco más madura, porque siento que ahorita que pueda darle un tono diferente a esto, ¿verdad? De lo que todavía estoy terminando de vivir y terminando de aprender a procesar. Cada capítulo un sueño. Literal. Ay, qué lindo. Literal. ¿Verdad? Vamos a estar Yo pensaba expectantes. como el nuevo orden mundial. Sí. No, yo Sí. agradecerte, de verdad, enriquecedora, súper la conversación. Muchas gracias. Y creo que nos enseñas, definitivamente nos enseñas, porque en todo esto que hemos conversado, lo único que se refleja es tus ganas de luchar, tus ganas de salir adelante y de hacerlo acompañada. Y eso a veces es la clave de todo, el buscar profesionales que te vayan acompañando en diferentes temas, Exacto. hasta Sí, de la sí. persona que hace su trabajo profesional con un machete. Exactamente. Así que realmente agradecerte el espacio, Muchas gracias, agradecerles a chicas. ustedes por escucharnos. Y esto fue un capítulo más de Mujer Integral. Nos vemos. Gracias. Gracias.